Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo programa de 100% Seguro. ¿Cómo andas, Leo? Bien, muy bien. Un poquito gripado, pero firme acá como siempre. Anda más o menos. Pero hoy era un programa imperdible, así que muy bien que estés acá, porque hoy nos damos un verdadero lujo. Exactamente. Un invitado internacional, un referente del mercado asegurador, estuvo en Argentina y está acá en 100% Seguro. Nos referimos a Rodrigo Bedoya, presidente de la Asociación Boliviana de Aseguradores y presidente de FIDES, la Federación Interamericana de Empresas de Seguros. Rodrigo va a estar trazando un diagnóstico de la actualidad del mercado asegurador en la región, afectado principalmente por lo que es el COVID y también, por supuesto, por la guerra entre Rusia y Ucrania. Y también va a estar hablando acerca de los desafíos que enfrentan los aseguradores, sobre todo trazando en dos aspectos, ¿no? Lo que es oportunidades y también lo que son las amenazas en los tiempos que corren. En una charla muy frontal nos traza su mirada crítica sobre los reguladores y la falta de diálogo que existe actualmente entre el sector público y el privado, sobre todo pensando en algo tan importante como es el desarrollo del mercado. También habla de las implicancias de la cultura aseguradora en toda la región y la importancia de trabajar en más seguros obligatorios. Y obviamente, para cerrar, el futuro del mercado y la importancia de cambiar el chip del mercado para modernizarse y llegar a nuevos prospectos. Bueno, estos son solamente algunos de los temas que hemos hablado con Rodrigo. Y para empezar le preguntamos cómo ve actualmente el seguro en nuestra región. Lo que sucede en la región, bueno, cada país tiene sus particularidades, pero en líneas generales lo que se está pretendiendo es recuperar los índices de crecimiento que se venían manejando en la época pre-pandemia. El sector asegurador en general, creo que sobre todo las compañías de seguros personales han sido duramente golpeadas por esta pandemia y por un elemento muy sencillo. Las compañías de seguros de vida estaban acostumbradas históricamente a trabajar con índices de siniestralidad o índices de mortalidad, por ser más específico, en gran medida perfectamente previsibles, calculadas y estimadas con un grado de certeza muy cercano, ¿no? Entonces, eso deriva en que al tener esos índices de siniestralidad bastante constantes, medibles, estimables, lo que sucede en los últimos años a nivel regional en gran medida es que las aseguradoras empiezan a incrementar sus índices de retención, porque de otra manera no hacía mucho sentido andar cediendo demasiado negocio a los aseguradores cuando un negocio, como te digo, con resultados perfectamente estimables, ¿no? Y previsibles. Entonces se viene incrementando el índice de retención y aparece este cisne negro de la noche a la mañana que lo que hace es termina golpeando justamente la retención de las compañías aseguradoras y por ende obviamente una afectación muy significativa a los estados financieros. Desde FIDES, te soy bien franco, estamos por un lado gratamente sorprendidos y de alguna manera también impresionados, por así decirlo, de reconocer la gran fortaleza del sector asegurador latinoamericano, porque no hemos escuchado de quiebras, no hemos escuchado de compañías de seguros grandes que hayan tenido que declarar situaciones de insolvencia. Y eso habla mucho de la solvencia del sector, habla mucho de la regulación que indudablemente ha tenido que funcionar, habla mucho de cómo los gobiernos han afrontado también en muchos de los casos esta situación. Y también habla de la resiliencia de los accionistas de las compañías de seguros, porque en muchos casos se han visto obligados a meter la mano al bolsillo, como se dice, y hacer incrementos de capital. Pero en líneas generales, desde FIDES, orgullosos de un sistema latinoamericano de seguros que ha sabido responder ante una situación tan grande y de un impacto tan fuerte. Y de ahí, bueno, cada país tenía particularidades puntuales, ¿no? Un poco así, para hacerte un resumen muy general. Dejando de lado estas cuestiones macro que tienen que ver con la economía y con el aspecto sanitario, por supuesto, ¿cómo estás viendo al mercado en la región en lo que hace a la evolución cultural que viene teniendo la sociedad, los consumidores, una presencia mucho mayor de la tecnología, la digitalización en todos los aspectos y un mercado asegurador tradicional que tiene que ayornarse a estos nuevos tiempos que corren? ¿Cómo lo están viendo? Sí. Bueno, sin duda alguna, esta pandemia ha obligado al sector asegurador, como a muchos otros sectores de la economía, a acelerar, pero dramáticamente, los planes de modernización, digitalización y virtualización, por así decirlo. Ya que de estos temas ya se venía conversando, ¿no? Ya veníamos viendo una clara tendencia hacia ir en esa dirección por parte de distintos negocios, sobre todo el rubro financiero, la banca sobre todo.
Entonces había ya en la época prepandemia una conciencia, creo yo, una claridad bastante evidente de hacia dónde había que ir. Una cosa es la visión y la claridad y otra cosa es la capacidad de hacer esos cambios. En pandemia lo que sucede es que de la noche a la mañana prácticamente las aseguradoras, así como muchos otros negocios, se ven obligados a operar remotamente, virtualmente, es decir, ante la imposibilidad de que los funcionarios pudieran asistir a sus fuentes de trabajo. Entonces, como dice, la necesidad obliga a estas aseguradoras a reaccionar muy rápidamente y a implementar planes de emergencia para poder, en primera instancia, de manera fundamental, mantener vigentes los servicios, mantener abiertos los canales de comunicación o establecer los nuevos canales, nuevas formas de comunicarse con los clientes, establecer la vigencia de los servicios, sobre todo, porque seguían habiendo siniestros, seguían habiendo demandas, seguían habiendo vencimientos de pólizas. Entonces, ahí en ese sentido creo que el sector ha sido tremendamente hábil y hay que reconocer la capacidad de reacción que ha habido ahí, porque tampoco hemos escuchado de compañías de seguros que no pudieron adaptarse, que realmente quedaron ahí colgadas, por así decirlo, ante esta situación. La gran mayoría de las aseguradoras tuvieron la capacidad de reaccionar y de poder trabajar casi de manera normal, diríamos. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que se viene en adelante? Indudablemente la tendencia es a la capacidad de transaccionar digitalmente y virtualmente. Los asegurados no están más con ganas de ir a invertir 1 o 2 horas a la compañía de seguros, no solamente para efectuar un reclamo, que es cuando tienen la necesidad de hacerlo, mucho menos para ir a efectuar una operación comercial, ¿no? Entonces, son las dos partes del negocio. Primero, la venta. ¿Cómo hacemos para llegar a estos clientes que son los actuales y o los potenciales? De manera virtual. ¿Cómo le facilitamos la posibilidad de renovar su póliza y o de cotizarle y o de tratar de cerrar un negocio sin pedirle a ese cliente que venga a la compañía? Y por otro lado, el tema del reclamo, que son las partes que tocan directamente al asegurado, ¿no? Hay muchos otros procesos, pero que van un poco por detrás de lo que sucede detrás de la puerta de las compañías de seguros, que es todo lo que sucede en el back office, la parte de tarificación, la parte de reaseguro, administración, etc. Y en la parte de reclamos, lo mismo. Existen reclamos en los rubros grandes, que son los automotores, los que presentan casos todos los santos días, y donde el cliente no quiere ir a la aseguradora. Entonces la aseguradora tiene que estar en capacidad hoy en día de poder tramitar un reclamo sin pedirle a ese asegurado que venga a las oficinas. Entonces eso presenta amenazas y oportunidades a la vez. Amenazas porque hay que tener la tecnología y hay que tener los procesos y hay que tener la capacitación para poder operar de esa manera. No es sencillo y no es barato. Ojo, son dos temas. Hay un cambio de mentalidad y hay un profundo cambio tecnológico que tiene que ser acompañado por inversiones sustanciales en ese sentido. Por otra parte, bueno, ¿cómo logramos ser eficientes en esos objetivos? De que el asegurado se sienta que está siendo atendido, de acuerdo a los derechos que tiene y que en última instancia su siniestro, su caso está siendo cerrado además en un tiempo prudente. Pero también tenemos un segundo elemento que no es menor y es el hecho de que por parte de las compañías de seguros en los distintos mercados, yo les diría de que todas las compañías de seguros están a favor de esta nueva forma de trabajo. Pero en varias jurisdicciones la ley no lo permite. Las leyes todavía, el marco jurídico que está vigente en varios de los países de la región latinoamericana impide a las aseguradoras poder cerrar el círculo de comercialización de una póliza de manera absolutamente virtual. Y eso porque se tienen normas a nivel desde Código de Comercio, leyes de seguros específicas y normativas adicionales que lo impiden, bajo una lógica de un trabajo de otra época, literalmente, ¿no? de años o de décadas atrás. Entonces, el gran reto ahí está en cómo logramos que los reguladores tomen conciencia de esto y puedan asumir este reto de poder viabilizar esta nueva forma de trabajo, pero de manera urgente, de manera inmediata. Y lamentablemente, en muchos casos, estamos viendo de que varios reguladores no están asumiendo este desafío con ese grado de urgencia. Tenemos países donde a los reguladores se les han presentado proyectos, pero además proyectos, como decimos en Bolivia,
totalmente procesados, digeridos, armados en su totalidad, desde qué normas había que modificar, con qué textos, con qué redacción, para facilitarle la tarea al regulador, que no tenga que justificar pues, que tenemos que contratar un estudio de abogados, que haga un estudio. No, ya está todo acá. Tomen, es cuestión de revisarlo y hacer lo que ustedes tienen que hacer por mandato de lo que la ley les obliga en función de su calidad como servidores públicos. Procesar esto a nivel de las instancias que corresponde, lograr las modificaciones a la normativa y poder viabilizar esto. En la medida que eso no se haga, y en algunos casos, como les digo, estamos viendo que hay mucha lentitud, las compañías de seguros están con las manos amarradas un poco, con esa necesidad de operar de una manera, pero con una realidad que jurídicamente se los impide. Gana tranquilidad para tu auto con San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Rus Digital, sumamos calidad a tu experiencia. Tu hogar está más tranquilo con San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. ¿Cómo ves el tema de el lobby del mercado asegurador en los diferentes gobiernos y estados? Es un tema también, en Argentina por lo menos hay una carencia fuerte, hay muchas cámaras, no hay un poder, el seguro no se sienta como un actor protagónico de la sociedad argentina y la economía como agente institucional, como inversor institucional, y esa carencia se ve también en toda la región, es heterogénea. ¿Cómo lo ves? Porque es un tema muy importante para lograr que todo esto que comentás vos se haga realidad. Cada país tiene sus realidades distintas. En Argentina, como vos decías, hay varias cámaras, hay varios órganos que representan al sector en distintos tipos de compañías que se dedican a los riesgos generales o de vida o distintas subcategorías dentro de esos dos ramos. En otros países hay cámaras que son muy representativas de todo el sector. Pero ¿cuál es un común denominador? Y esto es algo que lo hemos podido establecer a través de una encuesta que ha hecho Fides específicamente. Porque como Fides lo que hicimos fue preguntarles a las cámaras, y a las cámaras obviamente a los afiliados, ¿qué es lo que les duele? ¿Dónde les duele? ¿Qué les preocupa? ¿Cuáles son los temas que les generan más inquietud? Y una de las respuestas que ha sido muy clara a partir de parte de todos los miembros, las compañías aseguradoras que han reportado a las cámaras en los distintos países, es la falta de diálogo que existe con el regulador. Este es un tema que lo abordé yo en la presentación de esta semana, pero no hay diálogo. No hay un diálogo constructivo entre los órganos que representan a las compañías aseguradoras en los distintos mercados y el regulador, o la reguladora en este caso, bueno, la entidad reguladora. Y eso es algo que nos preocupa, ¿no? Eso es algo que yo lo manifesté muy claramente. ¿Qué hay detrás de esto? Es fácil explicar, pero es difícil entender. Es fácil explicar porque los reguladores pareciera que tienen una actitud un poco de que no deben conversar con el regulado. Es como que se ve mal que un regulador se esté sentando en una mesa con él o los representantes de la cámara aseguradora del sector, lo cual no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Pero es así. Existe una cierta reserva de muchos reguladores a poder sentarse en una mesa.
Y si no hay capacidad de sentarse en una mesa, mucho menos hay la capacidad de establecer una agenda de puntos de trabajo. Siento que los objetivos de regulador y de regulado, como yo lo mencionaba en la presentación, son mayormente los mismos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del regulador? El objetivo del regulador es, por una parte, aquí voy a complementar esta respuesta en un momento más. El objetivo del regulador es velar por la solvencia, la estabilidad del sector en el país. Hay que velar porque los actores estén operando de acuerdo a lo que establece la ley y las normas. Hay que velar porque no hayan riesgos de insolvencia e impagos, etc. Hay que velar por los derechos de los asegurados. Hay que velar porque se cumpla la ley, se cumplan las normas, se cumplan las promesas que hacen los aseguradores y se cumplan con las indemnizaciones con las que se deben cumplir en los plazos previstos. Entonces, con todos esos elementos, estamos en absoluto acuerdo, tanto regulador como regulado. Pero hay otro lado de las obligaciones de un regulador. Las obligaciones del regulador no solamente están en controlar, en supervisar y en cerciorarse de que haya cumplimiento a todo este tipo de temas que acabo de mencionar, sino que hay un otro rol que para nosotros es fundamental por parte del regulador, y es promover el crecimiento del mercado. ¿Cómo el regulador puede hacer? Y esa es una conversación que prácticamente en la región es inexistente. Que un regulador venga a sentarse con los representantes del sector asegurador y decirle, bueno, muchachos, está bien, de los temas de control y supervisión y seguimiento al cumplimiento de todas las obligaciones con las que hay que cumplir, ok, eso está por un lado. Pero dejemos eso de lado. ¿Cómo hacemos para conversar, para establecer una agenda sobre cómo desarrollamos este mercado? ¿Cómo crecemos? En prácticamente todas las presentaciones que se hacen de seguros en nuestra región, vamos a ver una lámina donde está la penetración de los seguros con relación al PIB de cada país. Y esos son índices que en los últimos 20 años prácticamente no se mueven. Latinoamérica, varios países están entre el 2 y pico, 2.5, 2.3, 2.2. Algún país está por encima del 3, alguna excepción por ahí está encima del 4. Creo que no hay un solo país en la región que está por encima del 5. Estados Unidos están por el 14. ¿No? Y siempre las comparaciones son esas, ¿no? Allá deberíamos ir, allá deberíamos aspirar a llegar. Que no sea un 14, pero que no sea un 2. ¿Cómo hacemos para subir la penetración del seguro del 2,5 al 5, al 4? ¿No? O cómo establecemos un plan para ir con una línea ascendente. Y esto no porque nosotros los aseguradores querramos simplemente agarrar más negocio, sino porque un país que está asegurado es un país que progresa. Es un país que se moderniza, un país que protege los intereses de sus pobladores, ¿no? Entonces... y llegar también a segmentos históricamente desatendidos con seguros inclusivos, microseguros, porque también hay un rol social más allá del negocio. Sí, por supuesto, sin duda alguna. Esa es una obligación prácticamente de los aseguradores. Y entonces es un tema absolutamente válido el que acabas de mencionar, Leo, porque si nosotros analizamos mucho los medios de comunicación y la gente en general se focaliza en los impactos de la pandemia, ¿no? La pandemia, uno tiene que caminar por las calles de cualquier ciudad y ve negocios cerrados, restaurantes, hoteles que han sido duramente golpeados, un sinfín de rubros adicionales. Pero aún en ese contexto, el rol que ha jugado el sector asegurado en términos del pago de indemnizaciones a la gente, a los familiares, a los herederos, a la gente que ha fallecido, son billones de dólares a nivel mundial. No divulgado en ningún lado. Ese es el tema. Somos como sector asegurador, tenemos que ponernos la mano y decir, oye, ¿cómo es que nosotros como sector asegurador a nivel mundial? Yo no he visto una cifra a nivel mundial. No. Son cifras aproximadas, estimadas, etcétera, etcétera, pero nadie sale a decir, oye, a ver, vamos a cuantificar exactamente cuánto el sector asegurador pagó en siniestros, tanto de los ramos generales como los ramos de vida durante la pandemia. Les aseguro que la cifra está por el orden de los billones de dólares. Entonces la pregunta acá es, ¿cuánto peor hubiese sido la pandemia? El impacto social de la pandemia, el impacto a nivel de la capacidad de sustento de las familias, si es que no hubiera habido una compañía de seguros que vino y le pagó una indemnización cuando falleció el titular del crédito hipotecario o el titular del crédito de cualquier tipo. Vos hablabas del rol del regulador, pero yo me quedo con este tema de la conciencia aseguradora, porque cuando comparamos con Estados Unidos, claramente Estados Unidos tiene una cultura del seguro muy superior a la que tienen nuestros mercados, y eso suele suceder en los países, digamos, con mercados desarrollados. Puertas hacia adentro y hacer una especie de mea culpa, digamos, cuánto el sector asegurador
debería ser, digamos, el responsable de encarar un programa de conciencia aseguradora. Porque si la gente es consciente de que puede claramente contar con un seguro, a partir de ese momento va a ser mucho más sencillo también para la actividad. Es un excelente comentario el que hace Hernán. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos por qué los países desarrollados del primer mundo tienen estos índices de penetración en el PIB de entre el 10 y el 15%, y uno dice, sí, porque hay más cultura. Pero la cultura no ha venido sola. No es que los ciudadanos en estos países, en el tiempo o por la, digamos, fomento de campañas de concientización del seguro, lograron llegar donde llegaron. Llegaron donde llegaron porque tuvieron que comprar seguros obligatorios, en gran medida. Y ese es, creo yo, uno de los errores que el sector asegurador latinoamericano ha incurrido y todavía probablemente sigue incurriendo, y inclusive en la mentalidad de algunos reguladores. Hay reguladores que obligan al sector asegurador a hacer las ferias, las famosas ferias, y te obligan a poner un puesto ahí, un stand, y tratar de difundir los beneficios del seguro con esta lógica de que hacia allá tenemos que ir porque eso es lo que la sociedad necesita, ¿no? Estar más informada sobre, ok, está bien, eso es válido. Pero el crecimiento de la penetración de los seguros en las economías no va a venir por el lado de la concientización, viene por el lado de la imposición. Y eso es política de Estado. Política de Estado, seguros obligatorios, ¿no? Seguros obligatorios razonables, seguros obligatorios que generen obviamente valor, que generen protección, que generen un círculo virtuoso a las economías. No vamos a hablar de seguros obligatorios que no tienen sentido porque entonces no tienen sostenibilidad. No queremos dejar de preguntarte un poco las expectativas que tenés respecto al mercado que se viene de acá a 5 o 10 años, y en particular esto que hablabas, oportunidades y amenazas, porque hay el canal tradicional, los corredores, están las compañías, están los nuevos jugadores, las InsurTech, grandes monstruos como Amazon, Mercado Libre, Google que se une a Swiss Re. Hay temas disruptivos. Todo ese ruido, ¿lo ves positivo? ¿Cómo ves de cara al futuro? Sí. Es un sector que ha venido evolucionando muy marginalmente en cuanto a la forma de fondo de hacer este negocio de los seguros. Y de pronto nos vemos en un mundo donde lo que hay que ver es no necesariamente cómo pensamos nosotros que ya estamos en ese segmento, en esa parte superior de la pirámide de consumidores, llamémoslo así, sino de lo que se viene por detrás. Y lo que se viene por detrás es una generación de muchachos, quiere decir muchachos, ya no sé si llamarlos millennials o centennials o bueno, una combinación de ambos y los que están todavía un poco por encima, que ya no están concibiendo la forma de relacionarse con, no hablemos de su aseguradora, con cualquier empresa en la manera tradicional, como se hacía antes, ¿no? ¿Quién concibe la vida hoy sin un aplicativo de banco en el celular? Imposible, que yo tenga que ir al banco, hacer una transferencia, una transacción, ya no hay más eso. Una vez que se sube uno a esa grada, no quiere volver más para atrás. Entonces, a nivel de seguros, nosotros vemos con mucho entusiasmo todo lo que está sucediendo a nivel de las InsurTechs y demás. Aunque les voy a decir una cosa que yo personalmente veo un poco y me llama un poco la atención. Yo veo muchos desarrollos de InsurTechs que están como que en la periferia del negocio, ¿no? En todo lo que es darle valor al negocio desde el punto de vista de analítica, desde el punto de vista de atención al cliente, desde el punto de vista de capacidades de procesamiento de claims y obviamente de la gestión comercial. Pero no he visto muchas startups de decir, esta es una aseguradora digital que estamos lanzando al mercado. Y me llama un poco la atención y de alguna manera quiero tratar de racionalizarlo el por qué. ¿Por qué no estamos viendo un Lemonade latinoamericano? A mí me parece que hay una ventana ahí, hay un espacio para quien quiera venir y como que hacer una aseguradora de cero, ¿no? De cero, con una hoja en blanco y tratar de operar ese modelo con las lógicas tradicionales de la suscripción y de la tarificación y de la actuaría, que son fundamentales en este negocio. Hay una enorme oportunidad para los aseguradores tradicionales de un poco adaptarse a esa nueva lógica. Y ahí vamos a ver quiénes son exitosos y quiénes no. Es un reto muy grande porque es un cambio de chip. Es un cambio de chip total que tiene que venir acompañado por eso, por un cambio de mentalidad de los directivos y de los funcionarios por un lado, y tiene que venir acompañado por un cambio en la tecnología. Ninguno de los dos es fácil ni barato.
Pero ciertamente representa un momento, una coyuntura única en el rubro que a ver, nos vamos a entretener en los próximos años viendo qué es lo que sale y quiénes empiezan a emerger como los nuevos líderes, quiénes de los grandes jugadores tienen la capacidad de adaptarse y de encaminar sus operaciones tradicionales en esta nueva línea y quiénes no. Y me da la impresión de que varios van a quedar en el camino. Hay una palabra que te contiene, que te hace sentir que todo va a salir bien. Los que trabajamos en Sancor Seguros la conocemos mejor que nadie. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Tu comercio está mejor cubierto con San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. Bueno, llegamos al final de este imperdible programa. Desde ya queremos agradecerle mucho a Rodrigo Bedoya que nos haya venido a visitar a la oficina. También, por supuesto, al amigo Pancho Astelarra, que más allá de ser conocido por todos nosotros, es director ejecutivo de FIDE. Así que muchísimas gracias a ambos por estar acá. Una semana muy activa realmente. Hoy llegamos hace poquito de Rosario. Se realizó en Seguros 2022 el Encuentro Nacional de Seguros en Rosario. Así que muchas felicitaciones a Mario Salazar, presidente para Rosario y Sur de Santa Fe, y también a la gente de FAPASA que ha organizado este evento. Realmente muy, pero muy interesante. La dinámica de los eventos del mercado asegurador que ya toma ritmo, y acuérdense todos, agéndense el 2 de noviembre al Viaray con nuestra conferencia anual Innovación más Tendencia. Ustedes ya saben, es el evento imperdible del año del mercado asegurador. Totalmente. Y también imperdible será el próximo programa de 100% Seguro, porque será el especial mensual del LNH con el CEO del grupo Sancor Seguros, Alejandro Simón. Una entrevista imperdible. Así es, nos volvemos a encontrar el viernes que viene, como de costumbre, 6:30 de la tarde, aquí por Metro. Buen fin de para todos. Chau, chau.